Hola jóvenes del octavo grado, vamos a ver el tema 1.10 de la unidad número 6 y dice uso de las condiciones necesarias y suficientes. Nuestro problema inicial nos dice demuestra si la condición A es necesaria o suficiente para B. Consideremos, dice, los triángulos ABC, que es este, y el triángulo ABC'. Esta cosita así arriba significa que es prima, ¿verdad? Se coloca eso así cuando ya tenemos las mismas letras en el triángulo y queremos nombrar el otro triángulo de la misma manera. Entonces, para no confundirnos, usamos las primas. ¿Vean? Ahora, la condición A nos está diciendo que el ángulo ABC, y vamos a identificarlo, dice que el ángulo ABC, entonces el ángulo al que me estoy refiriendo es B, ¿verdad? Es este de acá, este que ya nos indica que es de 90 grados. Y el ángulo A'B' dice que es igual a 90. Esto de acá dice que es igual a 90 y los dos la tienen igual. Ahora nos dice que el ángulo CAB, o sea, nos identifica que es este, ¿verdad? Este ángulo de acá con el CAB' también son iguales. Esto significa que estos ángulos son iguales. Aparte de ello nos dicen que el lado AC con el lado A'C' dice que son iguales. Ya lo teníamos marcados acá que el lado AC con el lado AC' son iguales. Entonces nosotros tenemos acá, fíjense bien, de que estos dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Son congruentes ya por un criterio visto en los temas pasados sobre los triángulos rectángulos, ¿verdad? Tienen un ángulo agudo y tienen su hipotenusa igual. Entonces, podemos poner ahí, ¿verdad? La condición B nos dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo BC'. Ya nos están diciendo que estos dos son congruentes. Entonces, ahora, para poder determinar, porque aquí me dice que determina si la condición A es necesaria o suficiente para B. Entonces, en la clase anterior vimos cuando una condición es necesaria y cuando es suficiente. Pero ahora vamos a ver, fíjense bien, que la condición A, que tenemos ya un ángulo de 90 grados, tenemos un ángulo agudo y tenemos un lado igual. Entonces, la condición es meramente suficiente porque solo basta un ángulo y una hipotenusa igual para que los triángulos sean congruentes, ¿verdad? Pero en este caso ya me dice que hay otro ángulo y por ende el tercer ángulo sería igual. Entonces, yo voy a decir que la condición A que tenemos ahí es suficiente porque tenemos demasiadas cosas para poder determinar si es congruente o no son congruentes los triángulos. Entonces aquí es suficiente para que se cumpla la condición B. La condición B. Entonces aquí vamos a decir por criterio de los triángulos rectángulos. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? La condición A es suficiente para B. Eso es lo que vamos a decir. A es suficiente para B. Tiene demasiadas cosas, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver si la condición es necesaria. La condición A, ¿será que es necesaria para B? Porque todos estos datos que nos dan son suficientes para determinar que B es congruente, ¿sí? Pero ¿será que estos datos que tenemos acá son necesarios para que se cumpla la congruencia? Claro que sí, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos estos datos, entonces no necesitaríamos, no cumpliría, no se necesita, ¿verdad?, determinar una congruencia.
Pero en este caso, si no me dan estos datos, los datos son necesarios para determinar congruencia. Si no, no existe congruencia, ¿verdad? Entonces vamos a decir acá también que la condición A es necesaria para B. ¿Pero por qué? ¿Por qué es necesaria? Entonces vamos a decir por definición de congruencia de dos triángulos. De dos triángulos rectángulos. Que aquí podemos poner es necesario que sus lados y ángulos sean correspondientes. Ahí tenemos. Ya hemos dicho entonces que la condición A es suficiente para B, pero también la condición A es necesaria para que se pueda cumplir B. Entonces, terminamos diciendo, fíjense bien, por lo tanto, la condición A, ¿cuál es la condición A? La vamos a colocar. Que vamos a poner acá todo esto que tenemos acá, el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C'. Esto es igual a 90 grados. El ángulo CAB es igual al ángulo C'A' con B'. También aparte de eso dice que AC es igual a A'C'. Esa es la condición A. Entonces, como ya vimos que es suficiente y también necesaria, vamos a decir la condición A, que es toda esta, es necesaria y suficiente. Para B. ¿Para quién? Para B, ¿verdad? ¿Y quién es B? Nuestro B es el triángulo ABC, que es congruente con el triángulo A'B' y C'. Ahí tenemos. Esto sería nuestra conclusión. Fíjense bien, una condición puede ser solo suficiente, puede ser solo necesaria o puede ser las dos cosas. Puede ser necesaria y suficiente, ¿verdad? Así como lo tenemos en el ejemplo y así va a ser usted en la finalización.